Vamos a iniciar con la agenda de trabajo, vamos a hacer lectura respectivamente y luego vamos a pasar al desarrollo de cada uno de los puntos. Tenemos como primer punto de agenda, bienvenida. Segundo punto, rotulación de la unidad 9, la célula, ya que hoy vamos a arrancar con los primeros contenidos de esta unidad, siempre avanzando en el marco del desarrollo de contenidos de aprendizaje. Luego tenemos el punto 3, realización del estudio comparativo de los tipos de células. Vamos a hacer una dinámica en la cual todos y todas vamos a participar, vamos a dar nuestros aportes referente a las características principales de cada una de las células que componen a todos los seres vivos. Así también tenemos el punto 4 que lo vamos a llevar a cabo en la próxima clase referente a un foro virtual. Vamos a estar abordando el tema de la fotosíntesis a partir de la temática la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. Lo vamos a realizar en modalidad de foro virtual, vamos a estar aportando, participando, para que de esa manera se vuelva más dinámico el proceso de la clase acá en Zoom. Luego tenemos punto 5, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos a cabo en cada uno de los contenidos de aprendizaje. Y por último, punto cierre. Así que esta será la agenda de trabajo que vamos a estar llevando a cabo. Pedirles por favor que realicemos la respectiva anotación de la agenda, ya que al final de la clase sí les pediré lo que es los apuntes de clase para que lo envíen en el transcurso del día, por favor. Así que vamos a tener 2 minutos para hacer el respectivo apunte. Me confirman en el chat, por favor, para luego dar paso a la rotulación de la unidad 9 sobre la C. Mientras realizamos ese proceso, solo recordarles de que estamos casi en el marco de iniciar las etapas preparatorias para Expo. Si en dado caso aún no tenemos algún proyecto, estamos indecisos en qué área trabajar, solo comentarles que también está disponible en mi área de ciencias naturales por si les llama la atención. Hay lista de proyectos los cuales pueden revisar o así también investigar. Si en dado caso, como les mencionaba, les llama la atención, ya que también será una área la cual estará participando en InfoExpo. Tanto se trabajará en el área de física, química o biología. Si les llama la atención alguna de las 3 áreas para hacer proyectos, se pueden comunicar conmigo al privado y de esa forma podemos coordinar su proyecto respectivamente. Gracias por confirmar en el chat. Gracias, Basilio, por confirmar en el chat. Bien, gracias, Pablo. Tenemos un minuto más para quienes seguimos en el proceso. Muy bien, gracias por confirmar, Wilfredo. Gracias por confirmar, Fernando. Sí, dígame, Cañengues levantó la mano. Profe, acerca de eso de la unidad, fíjese que como en la actividad pedía de rotularla, yo ya la rotulé. Ah, bueno, excelente. En el caso del punto 2, solo es a manera de retroalimentación, si en dado caso no lo hemos realizado. Ok, profe. Bueno, vamos a dar paso entonces al punto 2, referente a la rotulación de la unidad 9.
Si en dado caso ya realizamos la guía integradora y ya llevamos a cabo lo que es la rotulación de la unidad 9, ya no es necesario hacerlo. Para quienes no hemos trabajado esa parte aún, si es necesario, por favor, rotulamos la unidad 9, que lleva por título la célula, y así también tiene como objetivo identificar y describir los componentes de una célula, indagando, experimentando y representando su estructura y funcionamiento para valorar la importancia que tiene como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Todo ello vamos a explorar en esta unidad. Como muy bien sabemos, la célula es la unidad básica para representar a la vida. Se dice de que nosotros estamos conformados por más de 50 millones de células. Asimismo, somos sistemas bastante complejos a partir de la configuración de nuestro tejido, que está formado principalmente por células. Muy bien, si en dado caso no hemos realizado la rotulación de la unidad 9 referente a las células, vamos a tener un tiempo de 5 minutos aproximadamente para que lo puedan realizar. Para quienes ya lo llevamos a cabo, sí pedirles por favor una espera para que sus demás compañeros puedan ponerse al tanto de esta parte de la clase. Bueno, si en dado caso ya rotulamos la unidad 9, pedirles por favor solo para hacer lo que es un sondeo, que me escriban en el chat para darme por enterado de cuántos ya hemos rotulado la unidad 9, por favor, si me hacen ese gran favor. Muy bien, gracias por quienes me informaron en el chat, excelente. Bueno, si ya la realizamos, solo esperamos a que sus compañeros que aún no la han llevado a cabo la culminen y de esa forma pasamos al siguiente punto. Tenemos 3 minutos para seguir avanzando en la unidad y de esa forma vamos a dar paso a la parte del análisis comparativo. Bueno, por razones de tiempo, vamos a dar paso al siguiente punto de agenda. Si en dado caso continuamos realizando lo que es la rotulación de la unidad 9 referente a las células, podemos dejar el espacio para luego retomarlo, para que de esa manera avancemos, ya que vamos a tener el transcurso del día para poder enviar los apuntes de clase. Bueno, vamos a dar paso al siguiente punto, que es el estudio comparativo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este estudio comparativo?
Lo realizaremos de la siguiente manera. Vamos a brindar aportes, ya que les compartí el video en el cual se hablaba de las características de cuándo apareció la teoría celular y cómo ha evolucionado el conocimiento referente a las células. Y a partir de todo ese contenido, me van a ayudar a brindar aportes. Vamos a hacer una comparación entre esta célula, que es la procariota, vemos ahí su imagen, algunos señalamientos de sus partes, versus la célula eucariota, para poder discernir cuáles son los aspectos en los cuales se caracteriza cada unidad estructural respectivamente. Así que vamos a iniciar de manera voluntaria que me mencionen algunas semejanzas. Vamos a iniciar con las semejanzas que puedan existir entre estos dos tipos de células o por qué se caracterizan principalmente. De forma voluntaria, ¿qué me pueden mencionar referente a la célula procariota y a la célula eucariota? Yo, profe, Gracias. que ambos pertenecen al organismo pluricelulares. Muy bien, tenemos un aporte. Ambas pertenecen a organismos pluricelulares. Tenemos una semejanza. ¿Qué más me pueden mencionar referente a estos dos tipos de células? Bueno, profe, mencionar también de que se considera antecesora a la célula procariota de la eucariota. Entonces, por medio de esto provoca de que estas dos células puedan compartir varias características, como una de esas que ambas poseen membrana plástica, citoplasma, citosil, ADN y ribosomas. Muchas gracias, excelente. Tenemos otro aporte. Escuchamos más aportes. ¿Qué me pueden mencionar? ¿Qué diferencia de una célula a la otra? Wilfredo, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, profe. Una similitud entre estas dos células podría ser de que ambas poseen material genético, o sea, ADN. Excelente, muy bien. Y en cuanto a los aspectos de contenido que tiene cada una de las células, ya refiriéndonos a los elementos que están dentro de lo que es una membrana plasmática, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, retomando lo del ADN, entre la célula eucariota y la procariota? Que una de esas tiene núcleo y la otra no tiene. Excelente, muy bien. ¿Y cuál de estas dos células posee núcleo? La célula eucariota. Muy bien, excelente. Tenemos ese otro aporte referente a la eucariota que podemos mencionar, además de lo expresado, referente a esas células. Yo, profe, Muy bien, acerca del ADN que dijo, hay una diferencia, que el ADN de la célula procariota es circular y de la célula eucariota es lineal. muy bien, muchas gracias. Tenemos allí la forma del ADN distribuido dentro y en el interior de la célula. Muy bien. Más aportes para quienes no hemos participado aún. ¿Qué me pueden mencionar referente a estas células? Por ejemplo, para ir ampliando lo que es el análisis y así también haciendo el discernimiento, ¿cuál es la que produce, para poner el ejemplo, a los organismos animales y vegetales y cuál la que produce el reino Monera, que es el reino de las bacterias? Si mal no recuerdo, las eucariotas son las que pertenecen al reino de las bacterias y las eucariotas son las que pertenecen al reino animal. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Escuchamos otro aporte. Abonando a lo que mencionó su compañero, ¿qué pueden expresar? ¿Cuál es la que produce en este caso, a los organismos animales y vegetales comparados a el reino de las bacterias?
La célula procariota aporta al reino de las bacterias y la célula eucariota aporta al reino animal y vegetal. ¿Estamos de acuerdo los demás? ¿Qué opinan? Con ese punto de vista, ¿será de esa forma? ¿Qué nos puede compartir? Vamos a ver. Ruiz Orellana. Sí, profe, de que las células eucariotas también son las que son más para el reino animal porque poseen lo que es un núcleo, un núcleo más formado que en lo que son las células procariotas. Y de igual manera, estas dos células poseen lo que es una membrana plasmática, que por lo que están rodeados. Excelente, muy bien. Y como han expresado, en cuanto a estos tipos de células, podemos decir de que son la unidad básica estructural de la materia. En cuanto a seres vivos, se dividen en estos dos grandes reinos, procariota y eucariota, pero un aspecto importante, y me van a ayudar a resolverlo, se dice de que en el caso de una de estos dos tipos de células son primitivas, e incluso cuando en nuestro planeta Tierra no existía aún la oxigenación o el oxígeno, que fue en los primeros 2.500 millones de años, luego de la formación del planeta Tierra, ¿qué tipo de célula, retomando lo que son las características de estos dos grupos, consideran de que prevaleció en aquel tiempo? Las procariotas, profe. ¿Por qué? Si me explica, por favor. Porque dicen que fueron las que vivieron, que las que estuvieron antes de estas células. Muy bien, excelente. Un aporte más. ¿Por qué consideran de que las procariotas tenían una mayor capacidad de sobrevivencia por encima a las células eucariotas? Si ambas tienen material genético, así también tienen algunos elementos en común como membrana plasmática, pues ¿qué la hará diferente a la célula procariota? ¿Sí? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Rodríguez, si me puede comentar, o Campos Melara, a esa cuestión. ¿Por qué decimos de que la procariota tiene un mayor potencial de sobrevivencia versus la célula eucariota? Puede ser, profe, porque es más grande que la procariota y tiene una organización más compleja. Gracias, muy bien. Está muy relacionado a ello, al tamaño de las células, ya que de eso determina también su potencial de sobrevivencia. Escuchamos ahora a Campos Melara, ¿qué nos puede abonar referente a esta cuestión? ¿Por qué será de que la célula procariota vemos de que tiene incluso un flagelo que se asemeja a lo que es un látigo o una cola que le permite desplazarse, mientras vemos la eucariota tiene una forma más redondeada, vemos cierto contenido en su núcleo? Pues ¿qué la hará diferente que tenga un mayor potencial de sobrevivencia por encima de la célula eucariota? Porque el flagelo le permitiría como un mayor movimiento a la célula procariota. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto, como han mencionado, cuando hablamos de estos dos tipos de células, básicamente forman lo que es a toda la organización de los seres vivos. Y si vemos detenidamente cada una de las imágenes, vemos lo que son las partes de una respectivamente. Empecemos con una célula procariota, se caracteriza por tener el flagelo, que es un aspecto en cuanto a su forma muy característico, muy particular, que se asemeja a lo que es un látigo o una cola, que le favorece a su desplazamiento. También tienen lo que son el pili, que son estos
que se asemejan a lo que son vellos, que están a lo largo de lo que es todo el cuerpo de la célula, lo que es su forma y así también su pared celular, y también es otro aspecto que se caracterizan, las cuales le permiten adherirse a lo que es algún tejido epitelial, tejido sanguíneo. Bueno, tenemos el caso de las bacterias que claramente generan enfermedades, pues a partir de estas características que tienen de poder adherirse a diferentes tejidos. Así también vemos de que tiene material genético, como en el caso de la eucariota, pero este material genético está disperso en todo lo que es la membrana celular. No está centrada o concentrada en un punto en específico, sino que está disuelta. Así también tiene ribosomas, tiene una membrana celular, la pared celular que protege relativamente al núcleo, ya que en el caso de las bacterias tienen, debido a su forma y a su estructura, una pared celular bastante delgada, bastante débil, lo cual hace fácil romper lo que es su material genético. Sin embargo, tienen lo que es la cápsula, que es una cubierta de la pared celular que le da mayor protección al material genético. Por ende, podemos decir en el caso de la célula procariota que es un organismo más primitivo debido tanto a su estructura, a la forma que posee, como asimismo a la ubicación del ADN. Como sabemos, el ADN es la base fundamental para todos los seres vivos. Y las bacterias que forman el reino Monera, en la cual podemos encontrar las arqueas, así también podemos encontrar las eubacterias, son organismos dependiendo de su capacidad de sobrevivencia, si viven en ambientes extremos, extremófilos, o asimismo en ambientes cotidianos y en la mayoría de ambientes los encontramos como eubacterias. Luego tenemos en el otro extremo el otro tipo de bacteria. Analicemos un poco de su forma de la célula eucariota. De esta célula se dice de que provenimos todos los organismos vivos, animales, vegetales, y así también los demás reinos de la naturaleza, fungi, protista, pues todos ellos se generan a partir de la constitución de su tejido por este tipo de estructura celular. Vemos de que es una célula totalmente diferente. A simple vista vemos su forma, no es muy relacionada a la eucariota, una forma más redondeada. Así también tiene un núcleo definido en el cual está doblemente protegido, tanto por lo que es pared celular, membrana plasmática y así también lo que es la parte de los elementos que rodean al núcleo que generan una especie de protección, tanto los organelos, las mitocondrias, entre otras. Así también tenemos otra característica en particular en el caso de esta célula, que es el aparato de Golgi, que tiene una función de realizar el proceso metabólico en el caso de la célula. Suministra lo que son los nutrientes, luego realizar, como vimos en la clase pasada, el anabolismo y el catabolismo para que pueda ingresar directamente a la parte del núcleo y así también a la membrana celular. También vemos que posee centriolos, mitocondrias, que son elementos que están dentro de la membrana plasmática que tienen una función básicamente en el proceso de alimentación de la célula. Así también regular lo que son las excreciones de la célula, ya que podemos decir de que las células se comportan como seres vivos, como nosotros los seres humanos, se alimentan, así también respiran, hay respiración celular, hay metabolismo celular y por ende hay excreción celular. Y todo ello se lleva a cabo por estos elementos. Las ribosomas tienen mucha relación en cuanto a la alimentación celular. Así también podemos encontrar otros aspectos relacionados, el citoplasma, que es otra cubierta que tiene lo que es esta célula eucariota. Por eso es bastante a nivel de tejido fortalecido lo que es el proceso, ya que en el caso de estas células eucariotas suelen decirse de que tienen lo que es una conformación más estructural, más compleja comparada a la célula eucariota. También para abonar lo que es la parte del análisis y de los aportes que han mencionado, veamos lo que es un poco de los anexos. Tenemos lo que es esta parte de los tipos de células
en el cual encontramos la procariota, la eucariota. La procariota es más simple, más primitiva, más pequeña, gobernado principalmente por las bacterias. Así también no poseen, y esa es la característica primordial de este tipo de células, un núcleo definido, ya que como vimos anteriormente y como mencionaron sus compañeros, el material genético está disperso a lo largo del citoplasma. Así también tenemos la célula eucariota, que esta es más compleja, así también es más grande, genera lo que son tejidos de mayor complejidad dentro de un organismo vivo, como por ejemplo el tejido sanguíneo, el tejido epitelial, y poseen, y es su característica primordial, lo que es un núcleo definido. Tenemos lo que son reinos derivantes de las células eucariotas, como el reino animal, el reino vegetal, el fungi y el protista. Vemos claramente de que dentro de la eucariota hay dos grupos principales, los vegetales, que se caracterizan por poseer un cloroplasto para realizar referente lo que es la fotosíntesis, y también poseen lo que es paredes celulosa, mientras el animal no tiene cloroplastos. Sabemos de que nosotros, que somos animales, no realizamos directamente lo que es un proceso relacionado a la fotosíntesis, sino que somos seres heterótrofos versus los vegetales, que son seres autótrofos. Así también podemos añadir algunas diferencias entre la célula vegetal y animal. En el caso de la célula animal, vemos claramente de que tiene características muy diferenciadas de la vegetal, como por ejemplo, tenemos de que tienen una alimentación heterótrofa, que es búsqueda de alimentos en otros seres vivos. Sabemos de que hay carnívoros, herbívoros, los cuales se alimentan de materia a partir de otros organismos vivos. Así también vemos que en el caso de los animales no tienen pared celular en cuanto a su célula, tienen vacuolas pequeñas y tienen una forma irregular. Mientras las células vegetales son seres autótrofos. ¿Qué significa el término autótrofo? De que producen su alimento por su cuenta. Utilizan la luz del sol y a partir de la luz del sol sintetizan lo que es la celulosa, ya que tienen cloroplastos, son pequeños elementos que tienen clorofila y a partir de esa pigmentación producen lo que es su alimento. También tienen pared celular, tienen, como les mencionaba, cloroplastos, vacuolas grandes y tienen una forma más regular, más definida en cuanto a su estructura celular. También hay otros aspectos relacionados referentes a la perspectiva microscópica. Veamos con la lupa del microscopio cómo se ven estas células para comparar lo que es la teoría con la práctica. Veamos lo que son estas imágenes en las cuales tenemos la secuencia microscópica de cada una de las células. Tenemos en la primera imagen lo que es la célula eucariota, de la cual provenimos todos nosotros, los animales, vegetales, hongos y protistas. Vemos claramente cómo es la forma en el microscopio, tiene una forma bastante redondeada. Vemos esta parte sombreada en oscuro, que es, en el caso de la célula eucariota, su núcleo bien definido. Vemos estas pequeñas manchas que se encuentran alrededor, que son parte de lo que son las vacuolas, las mitocondrias, y así también próximo está el aparato de Golgi. También vemos en la imagen 2 lo que es la célula procariota, las más primitivas, las bacterias. Vemos claramente que tienen alrededor lo que es el pili, así también tienen lo que es su respectivo flagelo, y vemos su principal característica que se asemeja, para ponerles la comparación, a un famoso churrito de esos de la Diana, ¿verdad? Tienen una forma bastante ovalada en sus bordes y de esa manera las podemos caracterizar. Luego tenemos lo que es la célula animal, que deriva de la célula eucariota. Vemos que se asemeja mucho en cuanto a su perspectiva microscópica, tiene su núcleo, sin embargo tiene una forma bastante irregular. Mientras la célula vegetal, como vemos en la imagen, sí posee lo que es una forma más definida. Vemos claramente las divisiones entre cada una de las células. En su interior esos puntos verdes son los cloroplastos, en los cuales está la clorofila, que permite llevar a cabo lo que es la fotosíntesis y por ende la alimentación autótrofa que caracteriza a este tipo de organismos vivos. Y de esta manera podemos comprender
lo que son las células a partir de sus diferencias, sus semejanzas y asimismo su vista microscópica. Vemos claramente sus características, todos provenimos de lo que son las células eucariotas, la mayoría de reinos, mientras la célula procariota domina lo que es el reino de las bacterias. ¿Alguna duda? Pregunta referente a estos dos tipos de células principales, procariota y eucariota, y luego en la indagación de los tipos relacionados a la eucariota, animal y vegetal, respectivamente. ¿Alguna duda? Pregunta. No, profe, todo claro. Muy bien, excelente. Bueno, si está todo claro, vamos a llegar hasta acá con el término del análisis comparativo. Luego les comparto lo que es la parte de la presentación y así también la información para el foro virtual que vamos a llevar a cabo en la próxima clase. Ya que este es material de apoyo, es de realizar los apuntes de clase respectivamente y me los envían en el transcurso del día, por favor, ya que será un proceso evaluado. Sin más, ya que estamos al término del tiempo, agradeciendo siempre su asistencia, cualquier duda, pregunta referente a la clase u otra relacionada a la guía integradora, siempre estamos a la orden para servirles y aclararles respectivamente. Que tengan un buen día, muchas gracias por su asistencia y los espero ver hasta la próxima sesión. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y muchas bendiciones. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe, igual.